Me das, no puedo compartir pantalla. Ahí te va, perdón. Se me hace que ya está. Entonces, a ver si ya está. Antes de empezar, la dinámica va a ser de que si se termina el tiempo, nos metemos a este mismo link para continuar si es que se hace un poquito más extensa la clase. Y pues bueno, damos la bienvenida nuevamente a la doctora Paola Villa, que es médico urgenciólogo egresado de nuestra sede, la 16, y es especialista también en medicina crítica. En esta ocasión, pues ella va a inaugurar este módulo que les comentaba, que va a ser sobre ventilación mecánica, una serie de temas sobre ventilación mecánica. Y pues cabe destacar ahí que la doctora también es profesora del grupo ETSA, profesora dentro del grupo Evento, grupo Icarus, y pues le damos la bienvenida a la doctora Paola. Adelante. Gracias, hola, buenas noches a todos. Denme un segundo. Hola, buenas noches. ¿Se ve mi pantalla? Nada más para confirmar. Sí, ok. Sí. Bueno, pues ya gracias por la presentación y pues más que nada gracias por la invitación. Un gusto estar aquí con ustedes, con excompañeros y con nuevos personas en la materia. Bueno, primeramente pues aquí echarme un golecito e invitarlos al congreso que va a haber ya este mes, los últimos días de este mes. Tanto talleres como conferencias, ponencias por múltiples pues, médicos, tanto urgenciólogos como intensivistas, anestesiólogos intensivistas, en manejos de pacientes críticos, tanto neurocríticos, politrauma, cardiocríticos, pues todos esos pacientes que nos llegan a urgencias y terminan en ventilación mecánica. Entonces, bueno, al final les vuelvo a poner esta imagencita, pues por así se animan, puedan acudir con nosotros. Bueno, vamos a dar inicio. Bueno, vamos a ver un poco sobre ventilación mecánica, de qué se trata, cuáles son las indicaciones, cómo es que funciona la ventilación mecánica invasiva, tanto no invasiva también. Voy a dar una probadita de la no invasiva, que también son métodos que usamos en urgencias, pacientes que pueden salvarse de un tubo con una ventilación mecánica no invasiva, pero ahorita lo vamos a ir viendo durante la marcha. Bueno, primeramente las indicaciones y los objetivos de la ventilación mecánica, pues sabemos que la ventilación mecánica como tal no es una cura, ¿sí? Es una estrategia, es un puente, por así decirlo, en el cual nosotros ganamos tiempo para poder solucionar la causa que lo llevó a la ventilación mecánica. A fin de cuentas es una estrategia donde nosotros ventilamos de una forma controlada o de una forma asistida a nuestro paciente y pues a fin de cuentas es una terapia de soporte, no cura por sí sola. El hecho de que tú intubes a un paciente COVID, por ejemplo, que ahorita está de moda, no significa que el ventilador lo va a curar. O sea, es darle tiempo para que disminuya esa respuesta inflamatoria en los pulmones, en lo que se revierte la causa y pues ya en algún momento poderlo retirar de la ventilación. Dentro de la ventilación mecánica existen ciertas indicaciones. No todo es, por ejemplo, no sé si les han llegado pacientes que a lo mejor tienen alguna otra causa fuera de lo respiratorio y que tienen que manejar vía aérea porque están taquipnéicos por alguna otra causa, no sé, una cetoacidosis diabética severa donde va a haber fatiga respiratoria y los pacientes le dicen, oiga, pues que ¿por qué me va a intubar si yo no soy COVID? ¿No? O sea, malamente se tiene la creencia de que a veces porque tienen una patología respiratoria es intubarlo y si no la tienen, pues no. Entonces es severo de que porque no lo has intubado, pues que satura 98, pues sí, pero tiene clase de 7, ¿no? Entonces hay indicaciones tanto respiratorias, sí, la insuficiencia respiratoria son de las principales, pero también nos sirve para protección de la vía aérea, protección neurológica, también protección de reflejos, cuando estos se pierden, intoxicaciones y misceláneas, que ahorita vamos a ir escribiendo una por una hasta que se corrija la causa que lo llevó a la ventilación mecánica presente. Entonces,
Previamente a la que tú intubas, pues tienes que valorar todo. O sea, el pronóstico, el estado basal del paciente, de qué quieren los familiares. Obviamente en urgencias es muy difícil porque pues a ti te llega el paciente de nuevo sin familiares, a lo mejor un paciente que está inconsciente y tú vas a buscar familiares y no hay nadie, y pues lo que tienes que hacer primero es salvarlo, ¿no? Salvar la vida, intubarlo, protegerlo. Entonces, a lo mejor aquí se batalla un poquito, pero si estás, por ejemplo, en piso en un paciente y es un paciente que tiene antecedente de un CA pulmonar o de pues una enfermedad terminal, pues ahí es más que nada para darle tiempo, probablemente sería no, porque le vas a prolongar la agonía, o sería un sí, porque pues le vas a dar un confort, ¿sí? Entonces tienes que ver el pronóstico de vida, la función, qué es lo que quiere el paciente, qué es lo que quieren sus familiares, ¿sí? Hay pacientes, nos ha tocado que están con COVID, están taquimneicos y de que están para intubarse y ellos no quieren. Entonces tienes también que valorar eso cuando se puede. Cuando no se puede, cuando te llega de urgencia, pues no lo haces. Previa a la intubación tienes que conocer tu área de manejo. Todos aquellos que se encuentran haciendo la residencia en urgencias, cuando tengan un tiempo libre, vayan al cubículo de choque para ver y conocer todo lo que hay a su alrededor. El carrito rojo, dónde está el laringo, dónde están las hojas del laringo, dónde están los tubos, que si están las tomas de oxígeno, qué ventiladores tienen, porque a veces te llega el paciente y lo vas a intubar y no sabes ni dónde está nada. Entonces, cuando tengas tiempo libre, date una oportunidad para conocer el área donde tienen todos los dispositivos para llegar a realizar la intubación, para que estés preparado y no te agarre de sorpresa. Entonces, todo el instrumental necesario que ocupas para la intubación. Pues que el ambú, o sea, bueno, la bolsa mascarilla, con las cánulas nasales, a lo mejor a veces que no tenemos estos dispositivos que vemos aquí, las mascarillas laringias, pero cuando las hay, pues, las hay, son de muy buena opción cuando tienes una vía aérea difícil. Los guantes, nunca falta de que quieres intubar rápido y sin guantes y sin nada. Entonces, pues también es una escena segura para el paciente y para ti. Tú también tienes que asegurarte a ti mismo como personal de salud y más ahora que estamos en pandemia. Entonces, que tengas tu equipo y tu instrumental necesario, nada de que ya estás haciendo la laringoscopía y no, el tubo, no, pues que espérame, está de nuevo tu carro, ¿no? Entonces, tienes que tener todo preparado para evitar que se haga alguna complicación en el momento que tú lo estás haciendo. Y también ver qué ventilador tenemos. Hay múltiples generaciones de ventiladores hoy en día, en los cuales pues podemos tener desde los viejitos, que eran las estufas esas grandototas, que me tocaron todavía cuando estaba de residente, donde incluso decías, ¿dónde está el FIO2, no? Entonces era nada más así como un manómetro, que es el que vemos aquí. Entonces, conocer tu ventilador también, igual, cuando tengan tiempo libre, vayan, conozcan a su ventilador, tóquenlo, vean dónde se prende, dónde están las alarmas, porque luego lo conectas y está piti pite y tú más, pues, ¿qué hago, no? O sea, ¿qué le muevo? ¿Dónde lo programo? ¿Dónde le pongo el FIO2? Entonces, conozcan a su ventilador. Hay ventiladores incluso que son de traslado, todos los pacientes críticos que llegan en la ambulancia con ventilador, o incluso, por ejemplo, si algún día te hablan para trabajar en un traslado de un paciente crítico, esto te puede servir, esta información te puede servir porque uno está acostumbrado a los vela, a los dragger que están en el cubículo ahí en urgencias o en piso, pero te llega el ventilador de traslado y dices, pues esto cómo se usa, ¿no? Entonces, los ventiladores usualmente no tienen tantos parámetros, lo único que controlan aquí es, por ejemplo, el volumen tidal, la frecuencia ventiladora no suelen controlarla, y el PIP se controla a veces con estas válvulas que están aquí. O sea, nada más le giras y tiene PIP y le giras y ya no tiene PIP. Entonces, valorar y ver qué es lo que tú puedes moverle a los parámetros. Entonces, a fin de cuentas, tú vas a tener mejores resultados cuando tienes un inicio temprano de la vía aérea, de la ventilación mecánica. De preferencia, tratar de intubar de forma electiva. Obviamente en urgencias es súper difícil porque pues estás en un lugar donde hay caos, donde hay estrés, donde no hay un control como tal, pero sí puedes ver cuando un paciente se te está chocando, cuando se te está complicando, cuando te aumenta la frecuencia respiratoria y dices, aguas, ese paciente está intubable, entonces tengo que preparar todo. Entonces, mientras tú le inicies más pronto la ventilación a un paciente que la requiere, vas a tener mejores resultados. Si el paciente está taquimneico y dices, no, se aguanta, satura 90, lo dejo para el siguiente turno. Y entonces ahí le aumentas incluso la mortalidad y el peor pronóstico, porque no estás haciendo un inicio temprano de la ventilación.
Ahora, dentro de la programación, tomen el screenshot o búsquenle, anótenlo en su celular para que este trial lo busquen en Google y lo descarguen o lo tengan ahí como screenshot a la mano. ¿Por qué? Porque nuestros parámetros los vamos a realizar, los vamos a programar con base a los valores gasométricos, la mayoría de estos, o sea, en base al CO2, en base a la PaO2 que queremos, y estos varían según la población en la que te encuentres. No es lo mismo que estén en Torreón, que estén en Tampico, donde estoy a la altura a nivel del mar, donde estoy en Toluca, en Ajusco, o sea, donde las presiones barométricas y la altura y lo atmosférico es totalmente diferente, porque eso va a cambiar en la misma fisiología pulmonar. Entonces tienes que tener los valores bien establecidos. Obviamente en el libro te dice el CO2 de 35 a 45, sí, pero esto varía, por ejemplo, según la altura y la presión barométrica de cada ciudad, ¿sí? ¿Esto por qué? Nosotros tenemos diferentes alturas a nivel del mar en las distintas poblaciones. Entonces, la mezcla de gases va a ser la misma. ¿Sí? Nitrógeno, oxígeno, la fracción inspirada de oxígeno siempre va a ser el 21%. Eso no va a cambiar. Lo que va a cambiar es la presión barométrica. ¿Por qué? Porque entre más alto esté a nivel del mar, si se fijan, es menos la cantidad de presión. Así está al nivel del mar, pues es más amplio, ¿sí? Entonces tiene que ejercer un poquito más de presión la atmósfera para que pueda entrar ese aire y ese oxígeno a nuestras vías respiratorias y se nivele a una presión de cero. Entonces es por eso que cambia, por eso el énfasis en buscar cuál es la presión normal para tu población. Entonces, por ejemplo, tenemos aquí algunos ejemplos. Dentro de los parámetros fisiológicos, pues lo que les comentaba, el típico, pues la frecuencia respiratoria debe ser de 12 a 16 respiraciones por minuto, con una saturación de 94-96%, y pues aquí los valores que comentamos, ¿no? Pero esto va a cambiar. Por ejemplo, la altura a nivel del mar, o sea, en la Ciudad de México, va a cambiar la presión barométrica, ¿sí? Si se fijan aquí es de 2.238, entonces la presión barométrica pues es menor, porque como está más alto, es una presión menor, ¿me explico? Entonces esto lo tienen que aclimatar a sus distintas ciudades. Entonces, por ejemplo, tenemos que los regios pues viven a una altura aproximada de 592 metros sobre el nivel del mar. Ellos están acostumbrados a una presión arterial de oxígeno de 88 milímetros de mercurio. Si tú estás en la Ciudad de México, tienes una presión más o menos, una altura de 2.250 sobre el nivel del mar, que esto corresponde más o menos a una presión arterial de 64 milímetros de mercurio. Aquí en esta situación, si por ejemplo un regio va a jugar a la Ciudad de México, porque va a ser el partido de, perdón, les comentaba, ¿sí me escuchan? Perdón, es que estaba poniendo. Sí, sí se escucha. Ok, si un regio, por ejemplo, va a jugar a la Ciudad de México, pues él se va a desacoplar. ¿Por qué? Porque de estar a 88 milímetros de mercurio, pues va a tener que ajustarse a una presión arterial de oxígeno de 64 milímetros de mercurio. Entonces, técnicamente, aquí, ¿quién tendría pues, quién tendría un beneficio, una ventaja? Pues el regio, ¿no? O sea, porque, perdón, el Cruz Azul que está en Ciudad de México, ¿por qué? Porque él está acostumbrado a mantener una presión arterial más baja. Entonces, el otro que llega no se puede acoplar tan fácil. Anteriormente, pues hubiera ganado el regio, ¿no? Porque pues Cruz Azul, pero pues esto ya cambió porque Cruz Azul pues es el actual campeón. Pero bueno, dentro de las indicaciones respiratorias que tenemos, existen de dos tipos específicamente: insuficiencia respiratoria, tipo 1 y tipo 2. ¿Cuáles son estos tipos? Bueno, la tipo 1 se le conoce, bueno, de hecho existen diferentes tipos de insuficiencia respiratoria, pero yéndonos más de modo general, existe el tipo 1, que es la hipoxémica, donde nosotros vamos a tener una disminución en la presión arterial de oxígeno, donde esta pues va a ser menos de 60 milímetros de mercurio.
y va a ser, por ende, como tiene una disminución en la presión arterial, pues va a tener una disminución en la saturación arterial de oxígeno también, pero vamos a tener nada más esta alteración sin una alteración en el PCO2, a diferencia de una insuficiencia respiratoria tipo 2, donde se caracteriza no nada más por una hipoxemia, incluso esta no es tan relevante, lo que es relevante es que hay una hipercapnia. ¿Como qué tipo de pacientes? Como los pacientes que cursan con EPOC, con asma, que llegan con el EPOC exacerbado, porque ellos ya tienden a tener pues una alteración a nivel del CO2. Entonces, esto pues lo vamos a ver en otro módulo, cómo ventilar a un paciente con EPOC, con una etiología obstructiva, restrictiva, esto lo veremos más adelante. Pero bueno, esto viene dentro de las indicaciones respiratorias que nosotros tenemos en los pacientes. Ahora, clínicamente, ¿cómo sé que yo tengo que intubar a un paciente? Pues la clínica. La clínica siempre manda. Nuestro paciente que llega a disneico, bueno, esto yéndonos a las indicaciones respiratorias específicamente. La clínica, nuestro paciente va a estar disneico, va a estar taquipneico, aproximadamente arriba de 22, 25 respiraciones por minuto, pero ya cuando se fatiga demasiado, pues aumenta todavía más, ¿no? Empieza con cianosis central, cianosis distal, incluso el aleteo nasal, que anteriormente se creía que nada más era evaluado en los niños, pero ahora ya también en los adultos, el tiraje intercostal y la disociación tóraco-abdominal. Entonces, a veces a lo mejor el paciente te va a estar saturando a 92%, pero ¿a qué costo? A costo de 36 respiraciones por minuto, donde ya tienes tiraje intercostal, disociación tóraco-abdominal, incluso uso de músculos supraclaviculares, porque el diafragma ya se cansó. Entonces, tienen que entrar al quite los demás músculos de la respiración para poder apoyar al diafragma y que llegue a conservar, que llegue a poder meter un volumen minuto adecuado. Entonces, todos están haciendo el trabajo, aumento de trabajo respiratorio, entonces siempre básense en la clínica, independientemente de que el paciente acabe de llegar o sature el 92%, la clínica es a la que manda siempre. Entonces, lo que les comentaba ahorita, el aleteo nasal, la acrocianosis, la cianosis central, el tiraje intercostal, el uso de los músculos supraclaviculares, que estos son los últimos que actuarían. Cuando el paciente ya tiene uso de estos músculos, pues es porque ya de plano está a un paso de la fatiga totalmente. Pero bueno, fuera de lo respiratorio, fuera del COVID y todo eso, pues existen otras indicaciones ventilatorias. No solamente voy a intubar a mi paciente porque tenga una alteración en los pulmones. ¿Cuáles son estas otras situaciones clínicas? Apnea. Pacientes que, por ejemplo, tienen alguna intoxicación por benzodiazepinas, por opiáceos, que son drogadictos, que te llegan totalmente, o sea, los llevan los familiares, lo encontraron en su casa y están amnéicos, bueno, o sea, tú evalúas y primero lo que puedes hacer si el paciente está conservando eh, la ventilación de una forma ligera, puedes ventilarlo con la bolsa mascarilla. Si de plano ves que está totalmente abolida, entonces, bueno, procedemos a una intubación y a un manejo avanzado de la vía aérea, en lo que depuramos la droga que haya ingerido este paciente o en lo que hayamos solucionado la causa que lo llevó a la apnea. Una vez que lo solucionamos, vemos que despierta, bueno, podemos iniciar un destete, que bueno, eso también lo vamos a ver más adelante. Obstrucción de la vía aérea. Bueno, de primera instancia sabemos que cuando tenemos una obstrucción, pues lo primero que vamos a hacer pues, es la maniobra de Heimlich, ¿no? O sea, tratar de expulsar, tratar de quitar ese objeto o eso que está obstruyendo como tal la vía aérea. Si de plano con la maniobra de Heimlich no se puede realizar, valorar el estado neurológico del paciente para ver si puede ser apto a que le hagamos una apertura bucal para ver si observamos el objeto, poderlo retirar. Si no lo observamos, bueno, pues vamos a proceder a intubar. La pregunta aquí es, bueno, pero es que si lo intubo, le voy a aventar el objeto al bronquio. O sea, ¿y ahí qué va a pasar? Pues sí, a lo mejor se lo avientas al bronquio derecho, ¿no? Que es el que usualmente está más arriba. Entonces, pero al menos vas a estar ventilando el bronquio izquierdo y al menos vas a estar respirando con el otro pulmón en lo que le hacen la fibroscopía para poderle retirar
el objeto. Entonces, al menos que esté ventilando una parte para poder solucionar una vez que ya lo tienes intubado. Ahora, el deterioro neurológico, por ejemplo, todo paciente que tenga una alteración del estado de alerta, un Glasgow menor a 8 puntos o una disminución del Glasgow de los 2 puntos del Glasgow inicial, es una indicación de iniciar la vía aérea. ¿Esto en qué contexto? Por ejemplo, en pacientes con un TCE severo, en pacientes que hacen alguna alteración metabólica, una hipernatremia severa, que tienen una disminución del sensorio, ya sea de origen traumático, de origen metabólico, de origen estructural, cualquier alteración del estado de alerta que te disminuya la escala de coma de Glasgow. Obviamente, pues si no es traumático, sería un Glasgow atraumático. ¿Esto por qué? Porque necesitamos proteger la vía aérea. Los pulmones están bien, sí, pero necesitamos proteger la vía aérea porque pues a nivel del sistema nervioso central no va a haber una adecuada ventilación. Y esto, tarde o temprano, va a acabar en una falla respiratoria y una falla multiorgánica y pues muerte. Protección de la vía aérea, como es en este caso, o por ejemplo también pacientes, los mismos pacientes neurocríticos que comentábamos ahorita. Ahora, dentro de los pacientes neurocríticos, la protección de la vía aérea es para no nada más para esta como tal, sino también para una neuroprotección. Por ejemplo, pacientes que están con edema cerebral severo, con estatus epiléptico, nosotros tenemos que darle un tiempo para poder resolver la etiología que lo llevó a este deterioro neurológico, pero dentro de este tiempo yo tengo que tener ciertos parámetros establecidos porque si no los tengo, voy a deteriorar a nivel estructural, incluso puedo ocasionar mayor edema, puedo ocasionar isquemia, puede ocasionar hipertensión intracraneal, entonces tengo que tener establecidos ciertos parámetros, como cuál, bueno, una oxigenación al menos de 60 a 100 con una saturación mínima de 94-97 y una normocapnia. Obviamente la normocapnia, como les comentaba, específicamente la que está condicionada a su población, a su ciudad, por ejemplo, a Torreón en el caso de La Laguna. Aquí estamos poniendo el ejemplo de 35 a 45 milímetros de mercurio. ¿Por qué hacer énfasis en el CO2? Bueno, porque el CO2 pues es enemigo de todo el cuerpo cuando no tienes un parámetro normal, tanto a nivel pulmonar, tanto a nivel sistémico, tanto a nivel vascular y específicamente en este caso, pues a nivel neurológico. ¿Por qué? Porque si yo llevo a mi paciente a una hipocamia, pues ¿qué me va a provocar? Una vasoconstricción. Inicialmente se creía que cuando tú intubabas a un paciente neurocrítico le tenías que poner la frecuencia respiratoria bien alta para que hiciera hipocamia y hiciera vasoconstricción y le dieras más espacio, por la teoría de Monroe-Kelly, le dieras más espacio a la estructura cerebral, al parénquima cerebral, para que disminuyera el edema y para que tuviera más espacio donde estar, ¿no? En el continente. Sin embargo, se observó que el hacer esta maniobra producía, la vasoconstricción que se producía, pues a su vez conllevaba una isquemia. Y esta isquemia a que lleva pues a infarto. Entonces, infarto cerebral, los pacientes quedan con secuelas, quedan hemiparéticos y pues por ello es que no se debe llevar a una hipocamia. Por otro lado, si tú manejas unas frecuencias respiratorias bajas, pues que te va a llevar a una hipercamia. Si tú no tienes un CO2 normal, lo tienes alto, ¿qué te va a producir? Una vasodilatación. Entonces, esta vasodilatación no le deja espacio al parénquima cerebral, en lo que se remite la causa que lo llevó a ese daño y que va a producir pues edema, más edema cerebral, hipertensión intracraneal y pues en algún momento triada de Cushing, muerte. Entonces siempre tienes que llevarlo a una normocapnia para una percusión adecuada. El trauma facial es otra indicación de ventilación mecánica. Incluso hay veces que te llega el paciente con el trauma facial y lo tienes a la vista, a la epiglotis, y pues al contrario, intubarlo a lo mejor está más fácil, ¿no? Porque en primera instancia ya ves todas las estructuras porque hay un daño severo. Sin embargo, cuando no es así, tienes que estar valorando con cuidado pues las estructuras que estén dañadas para ver que no hay alguna alteración a nivel vascular. Entonces, porque cualquier alteración que le pueda conllevar a una obstrucción de la misma vía aérea por el trauma, pues va a perpetuar y se va a producir pues
un paro respiratorio y muerte. Entonces también el trauma facial sería un modo de proteger la vía aérea. También el trauma cervical, porque pues tú no sabes si esa lesión que tiene el paciente va a producir una expansión o una obstrucción, ya sea por efecto de masa de la tráquea, la colapse y haga un paro respiratorio. Entonces tienes que ferulizar, por así decirlo, la tráquea para evitar que esta colapse o se vea obstruida o se vea desplazada por el trauma que está teniendo. Entonces, protégele la vía aérea con la intubación. El tórax inestable. Bueno, esto es de los pacientes, por ejemplo, los mismos pacientes politraumas también. Te llega un paciente politrauma con un Glasgow de 8 puntos y pues llega con un tórax inestable. ¿Cómo sé que es tórax inestable? Por si todavía no tengo la radiografía y pues ya ven que la típica definición, bueno, podemos nosotros decir que tiene tórax inestable sin siquiera tener la radiografía. ¿De qué forma? Pues porque tiene una respiración paradójica. Y si yo le estoy viendo de primera instancia que mi paciente, ponle que a lo mejor llegó con un Glasgow de 10, no tiene Glasgow de 8, pero su respiración está paradójica, ojo, ese paciente yo lo voy a sedar y lo voy a intubar. ¿Cuál es la respiración paradójica? Cuando yo respiro, se insufla el tórax. Cuando yo exhalo, se desinfla, por así decirlo. Entonces, en la respiración paradójica es totalmente al revés. Yo respiro y el tórax se hunde, y yo exhalo y el tórax se distiende. Miren, aquí tenemos un video. O sea, el paciente te llega así, pero te llega con un Glasgow de 10 y te llega pues taquipneico y con una disociación total. Entonces, esta es una indicación total de que yo le voy a iniciar ventilación mecánica a mi paciente. Le voy a sedar, le voy a hacer bloqueo neuromuscular para poderlo llevar a una sedación profunda en lo que se estabiliza y se resuelve la lesión que se llevó. Porque aquí también pudiera tener contusiones pulmonares, a lo mejor ya le tiene que verlo el cirujano cardiotorácico para ver si le va a fijar las fracturas costales que tiene o pues el manejo que se vaya a realizar, ¿no? Pero pues es una pauta que yo voy a establecer en mi paciente de protegerlo mientras se resuelve dicho proceso. Ahora, por ejemplo, también los pacientes quirúrgicos, pues esto pues es un contexto más electivo, más que de urgencia. Pacientes que ameriten a lo mejor una cirugía mayor, pues yo le voy a, bueno, como anestesiología, le va a iniciar una ventilación mecánica invasiva. Hay ocasiones en los que a lo mejor sale de la cirugía y el paciente salió chocado, no lo pudieron extubar por esa situación, pues yo lo voy a continuar con la misma ventilación en lo que resuelvo el choque para disminuir esa cantidad de oxígeno, de tasa metabólica de oxígeno que el paciente está teniendo extra porque está chocado. Entonces sale quirófano, me sube a piso, me lo recibo en piso o a lo mejor me regresa a urgencias o a donde yo lo vaya a ver. Entonces yo voy a continuar con esa ventilación en lo que yo resuelvo la causa por la cual no pudieron extubar a ese paciente. ¿Sí? El síndrome compartimental abdominal sería otra de las indicaciones. ¿Por qué? Porque cuando existe este síndrome compartimental, ¿qué es lo que pasa? Bueno, se distiende totalmente el abdomen y produce una restricción a nivel diafragmático. O sea, el abdomen crece, empuja el diafragma hacia arriba y entonces el diafragma ya no tiene la propiedad de estarse contrayendo para realizar esa ventilación adecuada. Entonces va a disminuir la capacidad vital, va a disminuir el volumen minuto, el volumen corriente. Entonces yo tengo que sedarlo, lo tengo que relajar con un bloqueo neuromuscular para realizar una ventilación mecánica en lo que trato la causa que lo llevó al síndrome compartimental. Enfermedades neuromusculares. Ojo, no siempre se intuban, pero cuando, por ejemplo, te llega un paciente de 35 años que empezó con debilidad en miembros pélvicos, la cual fue ascendiendo y pues ya lo metes al servicio de urgencias, le empiezas a hacer electrolitos séricos, a ver si no es por hipocalemia y empiezas a hacerle todo el diagnóstico, lo empiezas a indagar. Y tienes la sospecha clínica de un probable síndrome de Guillain-Barré. Ojo, cuando este paciente, tú tienes una sospecha clínica de Guillain-Barré y el paciente empieza con datos de cialorrea, eso significa que él ya está teniendo pérdida de los reflejos protectores de la vía aérea. Llega en algún momento, va a hacer parálisis diafragmática y te va a hacer paro respiratorio. Entonces, cuando tú veas que tiene cialorrea, ojo, ese paciente muy probablemente vaya a medicar. No,
Pues es que ya... La angina de Ludwig, bueno, sí es uno de los diagnósticos que se contraindicaría la laringoscopía, o sea, sí se indica como tal la intubación. Sin embargo, pues esta se tiene que hacer de una forma más monitorizada, con a lo mejor con un fibroscopio, probablemente, porque si tú realizas una laringoscopia, bueno, a lo mejor en urgencias sí nos llegó a tocar este tipo de situaciones, donde pues no contamos con un fibroscopio y pues se tiene que intubar, ¿no? Entonces, de la forma más cuidadosa posible, porque si tú llegas a puncionar, a lo mejor ese absceso está demasiado grande, que está obstruyendo la tráquea, si tú lo llegas a puncionar, te puede drenar y te puede hacer una mediastinitis y choque séptico. Entonces, aquí debemos de tener mucho cuidado, pero sí es una indicación para intubarlo, porque en algún momento eso puede colapsar la tráquea, la puede desviar también como efecto de masa, y pues puede caer el paciente en un paro respiratorio. Quemadura de la vía aérea o sospecha de. Los pacientes, por ejemplo, que nos llegan con quemaduras de tercer grado o a lo mejor de segundo grado, pero tú ves que tiene quemadura facial, tú debes de sospechar que probablemente tenga quemadura de la vía aérea. Ojo, hay una triada que se llama triada de Stone, donde si tú tienes estos tres datos, sospechas que tenga quemadura de la vía aérea y lo intubas. ¿Cuáles son? Esputocarbonáceo, o sea, tú con lenguas le exploras la vía oral y ves que tiene pues restos de carbón, restos carbonáceos. Cuando tiene disfonía, que empieza a hablar medio ronco, o cuando tiene estridor, que le empiezas a escuchar el estridor, ojo, esa laringe se está edematizando. Entonces, esa es una bomba de tiempo, porque si tú no la intubas de manera temprana, se te va a edematizar y para intubarla ya no se va a poder. Entonces, te va a colapsar, te va a hacer paro respiratorio y pues el paciente se va a poner más grave. Entonces, es mejor que sospeches que la tenga, la intubes, le hagan ya con el fibroscopio, y valoren si está quemada o no la vía aérea. Ok, le hacen ya con el fibroscopio y valoran que no está quemada, y bueno, pues no pasa nada, la extubas. Pero es mejor pecar de pensar que sí está con la quemadura y la intubes, le hagan el estudio y no tenga nada, a que tú digas, no, pues no tiene, o sea, no se le ve que, pues yo creo que no, y no la intubes y te haga el edema y te haga el laringoespasmo y pues te haga un paro respiratorio. Entonces, cuando tenga la sospecha esta fue una paciente que tuvo el doctor Orlando en su hospital en San Juan del Río, que ella se encontraba en una peregrinación en diciembre y iba con una veladora y pues en eso se le incendia la cara, y tuvo quemadura facial, y entonces llegó al hospital y se sospechaba. Le hacen la intubación, la ventilación mecánica, le hacen ya el estudio específico con el fibroscopio, valoran que no tiene quemadura como tal, le hacen winning y le extuban. Y ya, salió de alto. Entonces, mejor sospechar que tenga a que no lo tenga. ¿Sí? Entonces, aquí es como un resumencito de las causas frecuentes en cuanto a las indicaciones de intubación, ¿no? A fin de cuentas, condiciones que te afecten el sistema neurológico, como un EBC isquémico, un EBC hemorrágico, obviamente con deterioro del Glasgow, una sobredosis bueno, pues de drogas, de alcohol, condiciones que te afecten la vía aérea como tal, condiciones obstructivas como un EPOG exacerbado, un asma exacerbado, condiciones del parénquima pulmonar per se que tengan alteración en la distensibilidad, pues el SRA por el COVID que está ahorita de moda, fibrosis quística, neumonías, ahora síndromes pues neuromusculares, de distrofias musculares, como las que comentaba hace un momento. Y, por ejemplo, también la tromboembolia pulmonar, que bueno, ese es otro tema del que ya hablamos hace algunos meses, pero bueno, la tromboembolia pulmonar de preferencia no se intuba, a menos que ya sea la última movimiento que tengas que hacer. Si ahorita se acaba el tiempo, van a mandar un link nuevamente para continuar con la ponencia, por si se llega a cortar. Entonces, bueno, el dicho que siempre digo, pues puede ser cojo y tuerto a la vez, ¿no? O sea, puede tener
SDRA, no sé, por ejemplo, algún paciente COVID que tenía SDRA y tenía el SDRA moderado, pero pues tuvo una caída y tuvo un TCE, entonces pueden tener varios problemas que coexistan y pues a fin de cuentas van a ser varias indicaciones por las cuales tú tengas que intubar a este paciente. Pacientes intoxicados que tengan disminución del nivel de conciencia, pues también hay que protegerle la vía aérea porque estos tienen riesgo también de aspiración bronquial. Entonces hacen la aspiración, la broncoaspiración, la neumonitis química y pues ya hacen sepsis por lo mismo. Entonces hay que considerar todo este tipo de escenarios. Entonces, dentro de las indicaciones, bueno, pues la insuficiencia respiratoria hipoxémica, siempre tenemos que valorar la preintubación y la postintubación de este tipo de escenario y la oxigenoterapia que se lleva en procedimientos quirúrgicos. Todo ello porque impacta en el pronóstico a largo plazo. Ahora, bueno, algo aquí, este es un dato